no se puede grabar. Esto me sale tú. Esas pendejas botellas de agua. Hasta las 10 de la noche recién llegué la noche. Una botella de agua, ¿sabes? Una botella de agua. Les voy a rogar que junten la puerta. Quizás para mí no está acá. Bueno, de alguna manera lo que voy a hacer ahora, en el escaso tiempo que me queda disponible, con la precisión de que a 5 para las 6 tengo que ir, es en realidad anticipar, quizá de manera abreviada, la ponencia que voy a dar mañana o pasado, ya no me acuerdo cuándo, en Guamal. Es mi coloquio que se hace como anticipo del Congreso Nacional de Filosofía número 16, que se va a celebrar en esa universidad en el mes de agosto. En fin, yo estoy preparando un texto, en realidad ya está listo, mientras no esté en la imprenta de vez en cuando lo observo y le hago un poco de cariño, que se llama Pensar desde el mal. Digamos, ha surgido ese texto de la sugerencia de varias personas que me tienen aprecio y que les molesta que yo no publique las conferencias que escribo. La mayor parte de las conferencias no las escribo, pero algunas veces sí. Y a pesar de que no tengo ningún inconveniente con los formatos monográficos y supuestamente científicos que le exigen a uno, que le exige a uno la academia, cada vez es más y más americana, en el peor de los sentidos de la palabra americano, ¿no? En un sentido oscuro, femenino y horrible, pensar más cosas a la vez. Cada vez es más difícil expresarse filosóficamente, porque hay toda clase de parámetros sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y justo lo más interesante es lo que a uno le piden que uno suprima. Por ejemplo, uno no puede poner metáforas, no puede hacer bromas, no puede colocar textos que tengan 2 o 3 o más estratos de significado, porque si uno hace eso, entonces uno ya no es científico. Curiosamente, uno tampoco es filósofo cuando eso pasa, sino que uno se convierte en un mero comentarista de lo que otro, que tuvo la suerte de no ser dominado por esta mentalidad americana, sí pudo pensar. Wittgenstein, a quien todos apreciamos como uno de los ancestros de esta desmesura científica, tuvo sin embargo la suerte de no estar sometido a él, y por lo tanto hizo maravillosas metáforas con las que nos hemos enriquecido desde su existencia hasta el presente. Esa es la razón por la cual muchas veces no me provoca tocar mi conferencia, sino que la guardo simplemente hasta el día en que seamos liberados de esta mentalidad americana, que espero sea un evento no muy remoto. Mientras eso no sucede, ¿no? Sin embargo, mientras eso no acontece, tuve la sugerencia de poder hacer una publicación con todas o con algunas de ellas juntas. Entonces, como accedí a eso, me pidieron que haga un prólogo. Pero el prólogo me salió muy grande y al final se convirtió en un documento análogo a todos los que están adentro. Y eso es más o menos el contexto de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Aunque el texto general que contiene todas las conferencias se llama Pensar desde el mal, se parte del presupuesto de que quizá no sea tan evidente para todos que vivimos en un mundo en el cual tenga sentido pensar desde el mal. ¿Por qué pensar desde el mal? Porque tengo una impresión que me disgusta y me molesta, pero podría ser, como bien anotado el profesor Lara, solamente una mera impresión, algo solamente de una patología mía. Quizá pensar optimistamente sea éticamente mejor, pero si nos ponemos científicos, quizá de lo mismo, pensar en el bien y en el mal. Como yo no soy epistemólogo, no sé cuál de las dos posiciones es mejor, y como no puedo explicar por qué la mía es mejor en tan poco tiempo,
entonces voy a adoptar la segunda, voy a suponer que por una patología mía el mal es más interesante. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, debería a todos llamar la atención de que siempre el mal es al que le toca la mejor parte. Me acuerdo cuando fue el Congreso de Filosofía en la Universidad Católica hace 20 años. Una de las reflexiones que hice en esa época fue que en la famosa ópera de Mozart, La flauta mágica, el personaje malo es el que le toca las áreas de mayor belleza. Y curiosamente, los personajes buenos no logran destacar tanto. Y eso es porque, para hablar ya en términos filosóficos, que son caros, que son personales, en el relieve del pensamiento, el mal siempre ocupa un lugar muy significativo. Siempre que me expreso de esta manera, me imagino que la comprensión humana, siendo una comprensión histórica, no una comprensión lógica abstracta, se dirige a lo que buenamente se ha mencionado ya antes, que procede de Hans Georg Gadamer, ¿no? Hay un horizonte en el cual uno ve la comprensión, porque la comprensión es algo, como ha establecido adecuadamente antes Heidegger, es algo intensamente productivo, es algo realizativo. No es un mero contemplar si algo es verdadero, falso, probable o improbable, sino que es la traducción de una experiencia que tiene el hombre. Por ejemplo, abrir la perilla de una puerta implica una comprensión de cómo es la puerta, si hay que girarla a la derecha o a la izquierda, si ofrece obstáculos o no, si requiere o no llave, cómo se mete la llave. Todo eso está incorporado en la comprensión de qué cosa es relacionarse con una perilla. A ese conjunto de objetos, actitudes, experiencias, prácticas, dominio, etc., es a lo que se llama un horizonte de sentido. Es decir, no hay que tener una imaginación grandiosa, no hay que estar pensando en Napoleón o en Hitler o en Alejandro de Macedonia. Hay que pensar en cosas más modestas, como una perilla. Y entonces así uno comprende mejor lo que es la comprensión y por qué la comprensión implica una inserción de la persona en ella, que en mi opinión es una inserción no patológica. Creo que es perfectamente normal presuponer muchas cosas y ponerlas en práctica cuando uno abre una puerta, y lo cual implica la emoción, por ejemplo, de abrir la puerta de mi casa y saber que mi casa está adentro, y no creer que cuando abra la puerta no va a haber nada del otro lado, dibujos animados. ¿Ya? Entonces, eso es un horizonte de sentido. Yo suelo utilizar la expresión relieve porque, como bien me ha hecho notar en conversaciones particulares que tenemos con cierta frecuencia en Facebook, el señor José Luis Herrera y yo, en efecto, él me ha hecho notar que empleo metáforas geográficas para expresar, filosóficamente, quiero decir, ¿no? Y en efecto, relieve es una de ellas. Ustedes saben, un relieve visto desde un escenario cartográfico es un conjunto de irregularidades, ¿no? Donde yo puedo notar dónde hay un lago, ¿no? Dónde hay un cañón, o dónde hay una montaña, ¿no? O dónde hay una cadena de montañas, etc., ¿no? Y todo eso es lo que hace que yo me pueda orientar cartográficamente, es decir, que pueda saber por dónde ir o por dónde no ir, ¿no? Si quiero ir en avión, quizás sea más seguro ir por la parte donde está el agua. Si me interesa hacer una proeza con el avión, como hizo Jorge Chávez, que le costó un poco caro, pero la hizo, entonces voy por donde están las montañas, y me estrello, o tengo suerte y llego al otro lado. Es lo mismo que abrir una perilla de la puerta, solamente que en un escenario más complejo, más grande. Así que hay relieve en abrir una puerta y hay relieve en atravesar lo que un plano cartográfico describe. Y todo relieve tiene elementos distintivos, ¿no? Ese término lo tomo de la lingüística profesional para que vean que no solamente soy un mago de la poesía filosófica, sino que también algo de conocimientos científicos tengo, solamente que no los uso mucho, ¿no?
pero eso no quiere decir que no los conozco, solo que no me interesa. Pero en fin, en la lingüística, sobre todo en la fonética, ¿no? Se habla de rasgos distintivos para referirse a los sonidos que permiten configurar significado. Eso es el equivalente de lo que yo quiero referir ahora, ¿no? Hay ciertos detalles en el relieve que permiten que uno se instale, ¿no? Que es una expresión también típica de la hermenéutica, que tiene que ver con el uso actual de instalación en las obras de arte, ¿no? Cuando uno va a un museo, las instalaciones pueden ser fijas, o pueden ser móviles, pueden ser permanentes, o pueden ser efímeras, pero instalar quiere decir establecer algo que tiene sentido, ¿no? Hacer un relieve, ¿no? Para que la gente experimente en ese relieve un sentido. Bien, hay ciertos entonces rasgos significativos, rasgos que llaman la atención, y uno de ellos es que suceden cosas malas. Uno podría creer que yo creo que eso es lo que sería la posición de los optimistas, que en principio, cuando yo veo el conjunto de un mapa cartográfico, no tengo por qué creer que una montaña es más mala que un lago, porque en efecto todo depende de qué es lo que quiero hacer con ese mapa. Si ya les dije, ¿no? Si soy Jorge Chávez, me parecerá fascinante la zona de la cadena de montañas, pero si soy una persona que simplemente quiere ir en su aeroplano o que quiere ir de pesca, me estaré más interesado en el lago. Y aparentemente todo eso es arbitrario, espontáneo, irracional, subjetivo y hasta patológico. Pero los optimistas tienen un defecto, en mi opinión, y es que concluyen voluntariamente el mal, en el sentido de que, así como yo tengo un desinterés no absoluto por los contenidos, los logros y las realizaciones de la ciencia, en las que suelo ver cosas horribles en lugar de cosas bonitas, también puede haber personas que piensen que un mundo altamente científico o un mundo muy ilustrado es un mundo que necesariamente es muy bueno, y por lo tanto, cuando hay algún mal, un mal que uno puede experimentar, por ejemplo, una guerra, un acto de terrorismo, ¿no? Desplazamientos terrestres producto de la intervención humana, etc., uno puede tener la impresión de que eso de ninguna manera es parte del proyecto de la ilustración, que no tiene ninguna relación con la ciencia, sino con la maldad humana, ¿no? Y que por lo tanto no tiene importancia filosófica. Yo trato de ser fiel a... alguien utilizó la palabra fiel, me he olvidado algo. Pero yo trato de ser fiel a los presupuestos de la filosofía que practico. Y en la filosofía que practico, el relieve es un tono, y el horizonte de sentido es un tono. Cuando yo voy a coger la perilla de la puerta, aparentemente solo estoy interesado en la perilla, o en aquello que quiero lograr con ella, por ejemplo, entrar a mi casa, ¿no? Para ver a mi padre que se está muriendo de cáncer, necesito abrir la puerta. Y en ese momento me fijo solamente en la perilla, ¿no? Pero en la vida real, mi padre que se está muriendo de cáncer es parte de la perilla, si es que estoy entrando a mi casa. Esto no importa, todos nos vamos a morir, o sea, eso lo estoy mencionando porque efectivamente es así, ¿no? Lo cual significa que siempre que abro la puerta me pregunto si mi padre todavía estará vivo adentro. Curiosamente, la experiencia de abrir la perilla no solo incluye todas las cualidades que antes he mencionado, sino que en la vida real incluye cosas como si mi padre se está muriendo o está saludable. Sorprenderme, es algo que seguramente a José le va a gustar, si es que me han robado, ¿no? Eso sería un evento, ¿no? Pero curiosamente, que me hubieran robado o que mi padre todavía subsista cuando yo haya abierto la puerta, es parte del horizonte de la puerta. Y característicamente creo que nadie me podría negar que ambas cosas que he mencionado son males. Ahora, todos los horizontes de sentido contienen en su relieve males. No puede no haber males, en el sentido de, hasta en el más básico, de, suponiendo que yo no fuese afectado malamente por nada en particular. Sin embargo, al querer ir por el lago, todo lo demás será un estorbo y en cierto sentido un mal, puesto que ese obstáculo sería mejor si todo fuese lago, si yo solamente quiero pescar. Si yo solamente quiero suicidarme con un avión, todos los lagos y los cañones no me van a ayudar mucho para lograr mi objetivo.
Es decir, que hay unos males implícitos, pero que aparentemente son arbitrarios, racionales y poco científicos, ¿no? Poco prudentes, sería mejor decir. Pero el optimista de este mundo horrible, se me permita decir mundo horrible, puesto que estoy en esta universidad, si estuviera en la Católica me tendría que abstener, ¿no? Si estuviera en Europa, podría decir que soy latinoamericano, que por eso me doy unas licencias metafóricas ilícitas, ¿no? Para la academia. Pero gracias a Dios aquí nadie me va a censurar por hablar lo que me dé la gana. El optimista siempre estará dispuesto a considerar que cualquier mal, por más grande que sea, es un bien. Yo los reto, ¿no?, a pensar la experiencia de un horizonte de sentido en el cual haya, digamos, no en un sentido matemático, sino en un sentido experiencial, mucho más mal que bien. Para que haya mucho más mal que bien, en el relieve tiene que marcar mucho espacio el mal y poco el bien. O sea, no es que yo voy a contar cuántos bienes hay y cuántos males hay, ¿no? Luego voy a hacer un balance económico, estilo filosofía analítica, y al final estadísticamente voy a decir, bueno, por cada mal hay 170 bienes, luego este mundo es muy bueno. Sino que, como un hermeneuta, me remitiré a la experiencia social que nosotros consideramos que es la experiencia del ser, en un sentido no metafórico. Pero eso lo podemos discutir otro día, puesto que hoy no será, puesto que hoy me tengo que ir temprano, porque tengo que hacer otra cosa. Pero si vamos a Ayacucho, ahí podemos conversar más, no voy a estar ahí muchos días. No me refiero ahorita, sino en agosto. Puesto que los alumnos que me han acompañado hace 2 años a Puno me han tenido disponible, en el sentido no malo, ¿no?, bueno, entonces me remito, como hermeneuta, a la experiencia cotidiana del mundo, donde está presupuesto que muchas cosas son buenas. La pregunta es, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que me sorprende? ¿Qué me admira? No solamente a mí, sino que le admiraría a cualquiera. Por ejemplo, ayer 19 personas fueron brutalmente asesinadas por un atentado terrorista cerca de Londres. Y yo les pregunto a ustedes, para que vean que la filosofía tiene que ver con el sentido común, patológico y subjetivo de todos nosotros, que por eso no es tan patológico. La pregunta es, si yo les preguntara por las noticias más significativas del día de ayer en la Tierra, la pregunta sería si es que esos 19 muertos no serían importantes. Entonces, es verdad, yo comprendo que quizá un campesino de Bután no se haya enterado. Pero si yo les pregunto seriamente cuáles acontecimientos han sido realmente relevantes para el significado del mundo el día de ayer, ustedes normalmente me dirían que esos 19 muertos en Manchester. Posiblemente ocurrieron otras cosas, de repente la cantante americana, que no sé cómo se llama, cantó lindo, ¿no? Pero eso no ha salido lamentablemente en las noticias, porque solo salieron los muertos. La pregunta es, ¿y por qué salen los muertos? Porque los muertos se han convertido en un hito, en una huella, en algo significativo en el relieve, en el mismo sentido en que mi padre agonizante es significativo cuando yo abro la puerta de mi casa. Ahora, si con cierta frecuencia, durante un tiempo indefinido, que es mucho mayor que un día, que una semana, que un mes, las noticias significativas, es decir, aquellas que vale la pena recordar frente a aquellas que vale la pena olvidar, por ejemplo la performance magnífica de la cantante americana, que ni siquiera sé quién será, pero en fin, alguien la recordará, pues que han pagado para algunas personas por ir a escucharla, y nadie pagó de cambio por ir a morirse, pero morirse ha sido lo importante y la cantante ha sido muy relevante. O sea, entiendo que algunas cosas salen bien en este mundo, seguramente muchas, pero calculen ustedes un tiempo relativamente indefinido de su experiencia histórico-social, ¿no? No de su experiencia personal, sino de su experiencia histórico-social, de la cual la agonía de mi padre es solamente una metáfora, solamente que creo que todos comprenderán que esa metáfora ha sido utilizada, no ha sido utilizada de una manera arbitraria y racional, ¿no? Que ayuda a las personas, la metáfora, a comprender mejor lo que sin la metáfora posiblemente sería más difícil de explicar, ¿verdad? Bien, continúo. Entonces, volviendo al asunto, si yo examino la experiencia
histórico-social, que no es una experiencia personal solamente, sino que es una experiencia por su nombre mismo social, que mucha gente la tiene, que no la tengo solamente yo, que soy un patológico anti-ilustrado, o él, que es un patológico ausente de mi clase, por ejemplo, o el señor, que es un patológico que le gusta la lógica, ¿no? Porque es un pato lógico, ¿no? O sea, hay un cierto sentido en el cual, como escuché a José Luis Herrera decir más temprano, uno en efecto es como sorprendido, ¿no? Cuando somos sorprendidos históricos socialmente, lo somos independientemente de nuestras circunstancias particulares. Si alguien me pregunta, oye, ¿habrá pasado algo interesante ayer? Diré, murieron 19 personas en un concierto en Manchester. Y todo el mundo entenderá que eso es lo que hay que recordar y que todo lo demás, aunque sea muy bueno, no importa. Es decir, sí, oye, mira, ayer en Francia abrieron los caños y salió agua. No, pues esa no es la noticia interesante. Mirá, imagínate, en Nepal, en la noche, como no hay luz, miraron al cielo y vieron la Vía Láctea. Evidentemente eso pasó, pero ¿a quién le puede importar eso, verdad? En el relieve, eso equivale a lo que el cartógrafo no ha dibujado, ¿ya? No es que no pase, ni siquiera que no importe en absoluto, porque si yo fuera un nepalés, de pronto me encantaría mirar, o me encantaría haber visto las estrellas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo decir que sea significativo para algo, una idea que se aproxima a todos nosotros? La respuesta es 19 muertos ayer. Y la pregunta es, en los últimos meses, en los últimos años, quizá no ha habido muchas experiencias así. La gente de mentalidad ilustrada, liberal, me acuerdo mucho de una comunidad de personas de raza blanca que vinieron una vez invitadas por mí para decirnos qué cosa era más racional y más lógico, ¿no? Me dijeron que yo siempre utilizaba unos ejemplos falaces, como todos los que acabo de emplear, para argumentar que eran las típicas cosas de la gente oscurantista y supersticiosa como yo. Pero la verdad es que me parece que ellos eran los que quizá deberían entrenar un poco más su mente. Pero estas personas decían pues que sobre la base de ejemplos particulares o de experiencias así, uno no podía inferir realidades. Yo creo que sí se puede. O sea que es muy lógico, ¿no? No es muy lógico en un sentido que quizá a ellos no les parezca. Que si veo constantemente experiencias malas histórico-socialmente, que afectan a una idea que es casi la de todos, entonces a eso yo lo llamo la presencia del mal. Si esta experiencia del mal es cotidiana, entonces ocurre un fenómeno muy interesante, y es que el mal se constituye en un elemento necesario del relieve. Ya les dije al principio que siempre hay un poco de mal, que no es que no haya mal, evidentemente, digamos, algún mal tendrá que haber, ¿no? O sea, eso no debería ser motivo de extrañeza, pero cuando el mal se convierte en un motivo de extrañeza, es decir, se vuelve un evento, entonces el mal se convierte en un elemento importante en el relieve. Y si pasan muchas cosas malas y pocas cosas buenas en el sentido que he estado hablando, entonces ocurre algo que yo he llamado la instalación del mal, es decir, una presencia masiva del mal. Como un adelanto, como un anticipo, otras cosas que hablaré en otros contextos más andinos,